Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Martínez Yáñez, mi matrícula es el AL053209. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y actualmente resido en lo que es Rosarito, Baja California, México. De los temas que estamos viendo, se nos está pidiendo que expliquemos los acabados que se le puede dar a una pieza a través de un método CAD, un software CAD. En este caso, yo tengo familiares que han trabajado con este tipo de software, más que nada con AutoCAD, ¿sí? Entonces me han enseñado un poco a lo que se refiere con acabados, ¿no? En este caso, me explican que es la finalidad de un acabado es obtener una superficie con todas las características adecuadas para el uso de ese material. En este caso, hablamos sobre los acabados que puede tener el material. Actualmente, estos acabados tienen una etapa en la manufactura, ¿sí? Se consideran cuáles son los requerimientos que se ocupan para cierto producto o cierto diseño que se quiere hacer, sino lo que estamos hablando es de la estética, de su nivel de limpieza, ¿sí? Con respecto al material, las propiedades mecánicas que puede tener esa superficie, tipos de protección que puede tener, ya sea de corrosión y tolerancias a el material que se esté utilizando. En este caso, para nosotros vincularlo al objeto que estamos creando en AutoCAD, son por medio de símbolos. Por medio de esos símbolos nos está mencionando qué tipo de acabados puede tener o características que puede tener ese producto. Estos símbolos les da las características que tiene ese material y, como lo vemos, tiene diferentes formas y se desglosa de esta manera. En la parte A habla sobre el requisito individual de la calidad superficial. En el inciso B habla sobre dos o más requisitos de la calidad superficial. En el inciso C habla sobre el método de fabricación que tendría ese material, ya sea el tratamiento, recubrimiento o otros requisitos que puede obtener ese material. Con respecto a los mecanismos, son elementos que están destinados a transformar cualquier fuerza de un estado a otro o un movimiento a otro, ¿no? Esto va muy junto con respecto a lo que es dibujo electrónico. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre transformación de fuerzas, ya sea transformar una velocidad eh, a otra, hacer un mecanismo que cambie la posición de su fuerza y lo transforme en velocidad o la velocidad lo transforma en fuerza. Esto hay que tener muy presente en el material que estamos usando, porque obviamente este material estaría forzado a tener ciertas fuerzas y este a su vez tendría que soportar tal vez esa fuerza o tal vez su mecánico o su mecanismo, mejor dicho, sería el transformar esa fuerza a otra diferente. Entonces, hablando con respecto a mecanismos, es importante saber cómo va a funcionar nuestro material y en qué manera este mecanismo tendrá algo positivo o algo tal vez perjudicial al objeto que estaríamos nosotros dibujando. Siendo aquí un ejemplo sobre un mecanismo, en este caso de polea, el cual estaremos viendo qué tipo de fuerzas se van a efectuar en ella y obviamente cómo reaccionaría nuestro material. Y hablando con la materia que tenemos de dibujo electrónico, también tenemos que manejar lo que es ensamble. En este caso, si estamos hablando sobre mecanismos, el cual van a tener un ensamble con algún otro material, tendremos que ver sobre cómo reaccionaría ese material al momento de ensamblar. Yo actualmente estoy trabajando en una empresa donde hacemos televisiones, en el cual obviamente tenemos un área de ensamble, tenemos que ensamblar sobre base metálica una parte de plástico. Y obviamente si no haces bien el ensamble, nosotros podemos hacer que el producto falle. ¿En qué manera? Pues dañando la única parte costosa de la televisión, que es el panel, el cristal. Entonces, si el ensamble no es correcto, si lo que dibujaron los ingenieros y el momento de mandarlo a fabricar no es exacto, por milímetros que falle, se rompe, falla. Entonces, es importante saber
cuál es el material, ¿sí? Qué tantas medidas van a tener, la precisión entre ellas y cómo va a ensamblar. Entonces, son muchos acabados que llevaría ese material. Y hablando de mecanismos, el cómo va a reaccionar ese material al momento de ensamblar. Por mi parte es todo. Eh, con respecto a la conclusión que yo tendría que dar a este curso, es de que esto lo voy a utilizar muy seguido en el momento en que me llegue a graduar. Obviamente, esperamos que sí. Entonces, el hecho de manejar dibujo electrónico es de las cosas más importantes que he visto en el trabajo donde estoy. Prácticamente todo lo que está ahí en la fábrica ha sido dibujado y hecho por ingenieros que están ahí en la planta por medio de AutoCAD. Me han mostrado sus planos, me han mostrado cómo lo dibujaron y además los proyectos nuevos que vienen. Y hablando sobre eso, manejan mucho sobre mecanismos, manejan mucho sobre ensamble, manejan mucho sobre los acabados de los materiales que van a tener, porque son maquinarias muy pesadas, son maquinarias de toneladas de peso y obviamente el armazón que ha de tener tiene que soportar eso y todavía más para que trabajen perfectamente. Entonces, estoy muy motivado con este curso. Esperemos que a futuro veamos alguna parte más extensa, pero por el momento, con la investigación que se realizó en el curso en esta vez, eh, pues estoy satisfecho, ¿no? Esperemos si funcione en un futuro. Gracias.